Por tomen sus Biblias y ábranla conmigo en el libro de Efesios. Vamos a regresar a Efesios capítulo 6 mientras continuamos en esta gran sección acerca de la armadura del creyente. Tenemos de tener la armadura lista para resistir las acechanzas del diablo y salir adelante en victoria y seguir adelante hasta que veamos a nuestro Salvador cara a cara. Es bueno que tengo mi voz de regreso. La semana pasada tuve problemas, casi no termino el segundo servicio. Gracias por sus oraciones. Apenas terminé el servicio y mi voz se fue. El Señor es fiel. Vamos a comenzar esta mañana leyendo Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahora hemos estudiado y espero que nos hayamos puesto el cinturón de la verdad y la idea es que nosotros debemos de abrazar la verdad y todo lo que debemos de ver tiene que ser a través de los lentes bíblicos para que entendamos las tentaciones y lo que el Señor quiere de nosotros. Nos hemos nosotros envueltos en la verdad y ahora el cinturón de la verdad está alrededor de nosotros y nos ha hecho justos, caminamos en justicia y vivimos de esa manera, basados en la palabra de Dios. Y después, no solo eso, nos pusimos los zapatos del Evangelio de la paz. Así es de que se nos recuerda que todo lo que necesitamos está en Cristo Jesús. Nosotros estamos descansando en Él y solo en Él. Y mientras descansamos, nosotros estamos listos para estar firmes contra cualquier cosa que Satanás envíe contra nosotros. Así es de que ahora, después de haber visto estos tres elementos, venimos a otra pieza muy importante en esta batalla contra Satanás. Pablo escribe sobre todo, o como dice la LSB, además de todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora tenemos aquí el escudo de la fe y aquí hay dos cosas que sobresalen mientras lo estudiamos. Primero, esta pieza nueva de la armadura no se introduce con una conjunción y, sino más bien con la frase preposicional, además de todo. Es diferente a cuando vimos nosotros los zapatos del Evangelio de la Paz. Aquí dice sobre todo, en todas circunstancias. Es una proposición. Algunas traducciones, de hecho, tienen además de todo. Algo más que podemos notar aquí en la versión en inglés es que el verbo no está en aoristo medio como los dos anteriores que ya hemos estudiado, sino que es un participio activo. Y por supuesto, lo que buscamos es hacernos la pregunta, ¿por qué cambió el verbo? Porque esto es significante. Sabemos que el Espíritu Santo no hace nada por accidente. Él siempre es correcto y lo escribe con un propósito. ¿Por qué cambió el verbo?
Bueno, hablando acerca de la proposición, Pablo no desea comunicar mayor importancia, sino más bien la idea de que debes tomar esta pieza de la armadura además de la que ya tienes. Él quiere que tú tienes todas las piezas y esta la agregas a lo que ya tienes. En otras palabras, puede que sientas que ahora que tienes los zapatos y tu cinturón y tu coraza y tú piensas que tienes suficiente protección contra los ataques de Satanás. Y Pablo dice, no, no debes de caer en ese sueño. Tú necesitas tu escudo. Tú no debes de detenerte ahí. En adición a estos tres, tú debes de ponerte el escudo. Es vital para tu batalla. Por eso debes de agregar este escudo de la fe. Esa es la razón del primer cambio. Ahora respecto al segundo cambio, donde el verbo cambia de voz media a voz activa, esto se puede explicar fácilmente por la diferencia de la pieza de la armadura. Las tres anteriores eran algo en lo cual te envolvías o te sujetabas a ti mismo. Debías envolverte en el cinturón, en el cinto de la verdad, debías ponerte la coraza de justicia. Todo eso iba alrededor de tu cuerpo, pero con el escudo tú lo tomas, tú no te enredas en él. Esto es algo que tú haces, tú debes de agarrarlo, levantarlo y ponerte el escudo en tu brazo. Y también pensando en las otras piezas de la armadura, esto hace lógica de que Paul haya cambiado la forma en que nos dice que tomamos el escudo de la fe. Los primeros tres tú te puedes envolver en ellos y dejarlos ahí y se van a quedar ahí. Pero con el escudo de la fe tenemos la tentación de no agarrarlo y dejarlo ahí. Y aquí Pablo hace énfasis que debemos de agarrarlo y que siempre lo debemos de tener listo en nuestra mano. Por eso la versión ESV traduce esta primera frase preposicional en todas las circunstancias. Martin Lloyd Jones escribe lo siguiente: así que el soldado puede estar sentado en su habitación en el cuartel y tomando un periodo de descanso, pero todavía mantiene su cinturón de verdad, su coraza y sus sandalias porque están atadas. Ahí están sus sandalias en sus pies. Pero por supuesto, la tendencia natural en esta situación sería bajar el escudo porque no lo está usando pasivamente, sino sosteniéndolo activamente. Entonces, de repente se da una alarma de que el enemigo está atacando y el soldado debe inmediatamente tomar su escudo porque los dardos están sobre ellos. Rápidamente él debe de tomar su escudo antes de ir a la batalla. Y por supuesto, yo añadiría algo. Si salieras corriendo sin tu escudo, no estarías completamente preparado para la batalla. A lo mejor tienes alguna protección, pero tienes una pieza importante que has dejado. Y también yo agregaría que Satanás sabe que aun cuando tú estás entre creyentes, que él va a atacar en el momento que tú no lo esperas. Él vino contra Job cuando él tenía prosperidad, paz, cuando de alguna manera él estaba cómodo en su vida, lleno de bendiciones de Dios. Y él puede hacer lo mismo con nosotros. Él le gusta llegar inesperadamente en momentos donde no lo esperamos, manda esas flechas sin que nos demos cuenta cuando nosotros tenemos la guardia abajo. Y en estos momentos, la gente de Dios tiene la tentación de confiarse, más específicamente, no ponerse el escudo de la fe o mantenerlo lejos de Él. Y no simplemente llega en momentos inesperados, también en tiempos con la gente que está descuidada. ¿Recuerdas la esposa de Job? Lo que dijo: maldice a Dios y muérete. Tú recuerdas también
en nuestro Señor Jesucristo, llega Satanás con uno de sus discípulos más cercanos y él había dicho que Cristo era el Hijo de Dios. Y recuerda lo que Jesús le dijo a Pedro cuando él le dijo que no fuera a la cruz: aléjate de mí, Satanás. Él no fue con los discípulos que estaban peleando, no, él fue con el discípulo que estaba confiado. No dejes que esto suceda. Mateo 16:22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero volviendo, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Tú estás haciendo el trabajo de Satanás. Así es de que en todas las circunstancias, incluso en los momentos de descanso o cuando estamos con nuestros hermanos, debemos de tomar y tener el escudo de la fe listo todo el tiempo. Y después de decir esto, creo que eso es lo que Pablo tiene en mente con la frase sobre todo, en todas circunstancias. Está diciendo: no te olvides, en adición a las otras piezas de la armadura, tú debes de tener el escudo de la fe. Y finalmente notamos nuevamente que esto sigue siendo un participio, lo que significa, como los demás, que está modificando el verbo estar de pie. Así que nuevamente la idea es mantenernos firmes, tomando el escudo de la fe. No podemos estar sin el escudo de la fe. Así es de que aquí tienes la lección de gramática de esta mañana. Ahora los ingenieros pueden salir. Todo esto para darte una idea general de los verbos que tenemos aquí en Efesios. Ahora que lo entendemos un poquito mejor, la intención de Pablo con esta frase, ahora tenemos que hacernos dos preguntas para entrar en los detalles de la aplicación de esto. ¿Cómo nos ponemos el escudo? Ya que sé que es importante, ¿qué escudo de la fe o cómo protege la fe? ¿Qué y cómo es lo que vamos a estar contestando? Y yo no necesito decírtelo, pero aquí lo ves en el pasaje. Debes de tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es lo que hace el escudo de la fe? ¿Para qué sirve de acuerdo con este versículo? Para apagar todos sin excepción, todos los dardos llenos de fuego del maligno. Y claro, el maligno aquí hace referencia a Satanás y está comparado con un enemigo que constantemente está disparando flechas ardientes contra nosotros. La analogía aquí viene del tiempo de los romanos en esa época, así como sus enemigos se caracterizaban por sumergir sus flechas en sustancias inflamables para poder prenderlas con fuego antes de dispararla y enviarla contra sus enemigos. Y ellas no simplemente iban a dañar, sino que se iba a extender ese fuego. Y Pablo aquí nos dice qué es lo que hace Satanás. William Gurnall escribe: hay una chispa del infierno en cada tentación. Y por supuesto, la razón es porque su objetivo es inflamar el corazón para que arda con las cosas del infierno. Su deseo es que haya un gran daño, algo que inflame dentro de ti los deseos de tu corazón para que tú termines, como dice Santiago, en la muerte. Esa es la naturaleza humana, no ha cambiado desde la caída. Satanás no ha cambiado su estrategia. Él envía esas flechas ardientes. Él sabe muy bien, primera de Juan 2:15, que los deseos de nuestra carne y los deseos de nuestros ojos y la vanagloria de la vida
Todas estas cosas con gusto encenderán la llama después de que llegue esa flecha. Satanás no se sorprendió cuando el rey David ardió en llamas porque sabía que el hombre tiene esa tendencia. Él lo sabía, él veía los deseos de David. Y simplemente al verlo caminar, simplemente al irse caminando en ese techo, puso sus ojos en esta mujer y Satanás lo sabía. Ahí estaba la flecha volando ardiente al corazón de David. Y este hombre que fue descrito como el corazón, de acuerdo al corazón de Dios, cayó. Y él fue un blanco fácil para Satanás. En ese momento, Satanás dejó volar su flecha porque sabía que el deseo de David no iba a ser apagado y al contrario, se iba a inflamar. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás envía esa flecha, pero al final nosotros somos responsables. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aunque Satanás dejó volar la flecha, es nuestro deseo que hace que eso se inflame. Pero también el problema aquí es que hemos bajado el escudo de la fe. La aplicación de todo esto es simple. Todos debemos, nuestro llamado es como guerreros del Señor Jesucristo, todos debemos despojarnos de nuestra carne y deshacernos de todo lo que arde fácilmente. Debemos de quitar todo aquello que hace que arda en llamas cuando Satanás lance esas flechas. No queremos ser vulnerables. No cargues gasolina contigo. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones, desordenados, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora esto no es una opción, es una orden, pero ahora deja también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque esos son los blancos a los cuales Satanás está apuntando. La Biblia dice que no se mientan los unos a los otros. ¿Por qué? Porque debes de despojarte del viejo hombre y sus prácticas. Romanos 8:13, porque si vivéis conforme a la carne, aquí está la promesa, tú vas a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, tú vas a vivir. Activamente, constantemente, necesitamos hacer morir los deseos de la carne. Esos que pertenecen a Cristo Jesús, Gálatas 5:24, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. La crucifixión es dolorosa. Y sin embargo, Pablo lo que dice aquí es que esta experiencia va a ser dolorosa, no va a ser fácil. Y sin embargo, nosotros nos entregamos para hacer morir todo esto en la cruz para que muera y no resucite otra vez. Pablo escribe en la carta a Efesios algo similar. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni siquiera se mencione como es conveniente entre los santos. Él sabe que Satanás va a tratar de que juegues aunque sea poquito, que camines poquito hacia el blanco. Y dice aquí Pablo que ni siquiera debes de nombrarlo, ni pensar en eso, no es apropiado. No hagas este tipo de truanerías, necedades que no convienen, sino que
Antes con acción de gracias, alabes a Dios. Mira, quita todo eso y en lugar da gracias a Dios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No debemos de ser como David, quien al caminar por las alturas del palacio se convirtió en un blanco fácil de lujuria. Quizá aquí hay algunos que están cerca del blanco. Quizás Satanás casi te da, pero sabes, tu lascivia pronto va a inflamar. Cuando él dé en el blanco, va a arder, porque tú no has hecho morir eso flamable que hay en ti. Y eso va a arder, y no va a ser fácil apagarlo. Así es como Satanás opera. ¿Tú tienes un problema con la lujuria? No vayas donde Satanás lo va a hacer arder. Proverbios 5:8, aléjate de ella y no te acerques, ni siquiera te acerques a la puerta de su casa. Proverbios 5:7 dice que te va a dirigir a la muerte y al final vas a morir. Encuentras que tu corazón comienza a sentirse atraído por los bienes de este mundo, entonces no vayas a esas tiendas donde se alimenta y se enciende la vanidad. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Dimas desamparó a Pablo por eso. Estás lleno de miedo, de ansiedad, entonces deja de caminar solo y aférrate fuerte a Cristo, tu Rey, en la luz. ¿Batallas con el orgullo? Entonces no busques ser el centro de atención. Salte donde alimentan ese orgullo, porque pronto Satanás va a lanzar esa flecha y va a arder dentro de ti. Todo lo que esté cerca de esa flecha va a arder. ¿De qué te ayuda el escudo de la fe? De todo esto. Cualquier cosa que sea tu tentación, tu debilidad, te protege. Pero cualquier cosa que esté en tu vida con lo que estás batallando, debes de saber esto de acuerdo con la palabra de Dios. El escudo de la fe te puede proteger, esa es la promesa. Así es de constantemente nosotros debemos de ponernos el escudo de la fe, porque nuestro adversario, el diablo, primera de Pedro 5:8, anda alrededor buscando a quien devorar. O como un arquero habilidoso lanzando sus flechas. ¿Qué podemos hacer? Pedro dice, debes de estar alerta, una mente sobria, no con tu escudo abajo, sino con tu escudo arriba, buscando dónde viene Satanás para que te protejas. Bueno, eso es de lo que nos protege la fe. Ahora, segundo, ¿cómo? ¿Cómo la fe nos protege? ¿Qué causa que nosotros haya protección? ¿Cómo trabaja este escudo de la fe? Dice aquí, sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la tentación es para todo cristiano que Pablo escribe aquí que debemos de estar listos siempre y que debemos de tener el escudo cerca de nosotros para que nosotros podamos ponerlo enfrente cuando se necesita. Y es que funciona. En los días de Pablo, los escudos que usaban los soldados romanos eran escudos grandes alrededor. Ellos agarraban un escudo que era grande
y los escudos eran tan grandes como una puerta, enormes. Y la idea aquí viene de una puerta y ellos era como si tomaran una puerta y se unían y hacían un muro. Y la idea es que vas a estar protegido, todo tu cuerpo va a estar protegido. Era un escudo muy largo, cubría todo el cuerpo. Pero no solo eso, estos escudos eran de protección contra el fuego, eran de metal. Así es de que no había oportunidad para los enemigos cuando enviaran flechas de fuego. Este es el vocabulario que está usando Pablo para que apagáis los dardos de Satanás. Cuando pegaban, se apagaban. Pablo dice, la fe es como ese escudo cuando se toma y se sostiene. Cuando tú caminas por fe, tú estás agarrando ese escudo y estás siendo protegido de Satanás. Hace dos cosas. La fe siempre va a ver el pecado, la tentación como realmente es. No lo ve a través de los ojos del mundo. Describe realmente la tentación a través de los lentes de Dios y de la palabra de Dios y le llama lo que es. Y segundo, también puede ver a Cristo por quién es Él realmente con este escudo. Y así el pecado va a ser extinguido. Con respecto al primero, observa cómo la fe de Job le ayudó contra el adulterio. Dice Job 31:9, si mi corazón se ha dejado seducir hacia una mujer y he estado al acecho a la puerta de mi prójimo, entonces esto es pecado. Esto se debe de castigar. Ese es un fuego que va a encenderse. Esto sería una iniquidad. Versículo 12, un fuego que consumiría por completo, porque quemaría hasta la raíz de todo. No va a haber una gratificación en el futuro. Va a ser algo que va a quemar todo lo que yo haga. Va a quemar toda bendición que yo haya recibido de parte de Dios y la va a dejar como cenizas. La fe ve el pecado a través de los ojos de Cristo, de modo que todo parece repugnante, vergonzoso. Cree lo que Dios ha dicho sobre el pecado y luego elige mantenerse alejado de él. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él huyó, no quería un momento de placer, no valía la pena. No valía la pena. Él prefirió ser castigado con la gente de Dios. Él se hubiera sentido incómodo entre ese ambiente. ¿Te das cuenta que el pecado no vale la pena? Porque incluso envía a la muerte. Tú preferirías vivir para el Señor y morir para Él que por el pecado. Por eso huye. La fe te ayuda a poner tu mirada, tus ojos en el Señor, en la verdad. Y te enseña las promesas del Señor. La fe permite al creyente ver las cosas como realmente son. Al permitirle ver el pecado tal como es la realidad, vacío y que lleva a la muerte. Aun cuando el pecado se presenta como placentero, el creyente va a poder ver que lo lleva hacia la muerte y le llama como es. A lo mejor tu corazón está ardiendo con pecado. Yo te recomiendo que hagas algo diferente a lo que tu corazón quiere que hagas. Llámalo por nombre.
Date cuenta lo que está generando en ti y no te acerques en aquello que lo enciende. Y recuerda, si esto está pasando, tú no estás caminando por fe. A lo mejor tú dices que estás caminando, a lo mejor tienes todo el conocimiento de lo que es la fe, pero no porque lo digas quiere decir que es verdad. Tú estás caminando por la vista. Eso es lo que tú quieres. ¿Y cómo lo sabes? Porque tus pies están yendo a donde tu corazón quiere. ¿Cómo puedes vencer eso? Tú debes de ponerte los ojos de la fe y no simplemente eso, caminar en donde los ojos de la fe te lleven, porque vas a ver ese pecado a través de los ojos de la fe y te vas a dar cuenta que vas a querer dejarlo y correr hacia Cristo Jesús. La fe lo ve todo y no entretiene ni siquiera algo pequeño, pecaminoso. Llama al pecado por su nombre. Así es como funciona. Así es de que también mencioné que con la fe podemos ver más allá porque hay grandes promesas. Mira lo que dice Hebreos 11:1 aquí en el capítulo de la fe. Comienza este capítulo con algo muy importante que define la fe para nosotros y dice Hebreos 11:1, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El hombre mundano vive por la vista, pero el hombre piadoso vive por la fe. Y es que él quizá no ve la recompensa aquí, pero sabe que va a venir. Él pone su fe en la seguridad de que va a ser recompensado y él resiste la tentación. Y no pone su corazón en los placeres de este mundo. Como el buen agricultor, él planta y luego espera pacientemente su cosecha. Él no se preocupa si la cosecha no llega luego, sabe que va a llegar. Dios lo ha prometido. Dios manda lluvia, manda el sol, produce la hierba, la hace crecer y el agricultor lo sabe. Algún día él va a obtener ese fruto, por eso espera. Por eso no se va. ¿Por qué no? Por eso no se va a otras tentaciones. Él espera la recompensa. Él espera esa cosecha que vendrá en el futuro. Sabe que hay una recompensa. La fe sabe que hay una mejor recompensa en el futuro. Ayuda a mantenerse firme en medio de la batalla. Pablo escribe en 2 de Corintios 4:16, por lo tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, para siempre. La fe funciona porque vive para momentos eternos, no transitorios. Así que si te encuentras cediendo constantemente a los placeres del mundo, entonces podrías preguntarte si realmente crees o no lo que Cristo te ofrece en el futuro. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe nos protege contra la tentación de ver otro objeto o a alguien más y encontramos más precioso al Señor que lo que Satanás ofrece, y esa persona es Cristo Jesús. Y mientras vemos a Cristo, lo vemos glorioso cuando tenemos el escudo de la fe. Y por cierto, mira lo que el versículo dice. No simplemente cree que Cristo existe, pero también él cree en las recompensas que tiene el Señor.
Algunos de ustedes creen que existe el Señor, saben que vivió, murió, resucitó, conocen el Evangelio, pero no tienen una fe salvadora porque no creen que recompensa. Ahí está en la cruz, resucitó, pero tú vives en el mundo, juegas con el mundo porque no crees la recompensa, no ves a Cristo Jesús. Pero la fe funciona solamente si tú ves a Cristo Jesús, sabes que existe y crees que va a recompensar. Tú dices, yo me voy a quedar con el Señor porque sé que me va a recompensar. Lo voy a seguir a Él. Yo confío en Él. Santiago 2:19 dice, ¿crees que Dios es uno? ¿Sabes? Incluso los demonios creen y tiemblan. El que tiene la fe no olvida que Él es nuestra recompensa, porque sin Él no hay recompensa. Nosotros vemos a Cristo Jesús. Nosotros vamos a ver a Cristo Jesús. Considera a Moisés cómo fue maltratado. Él prefirió dejar a Egipto y sus recompensas porque él buscaba la recompensa del Señor. ¿Por qué caminas con el Señor? ¿Por qué tus compañeros de trabajo se van a los placeres de este mundo y tú eliges no hacerlo? Porque tú sabes por experiencia lo que Cristo ofrece y tú has puesto tu confianza en Él. Y si esta no es tu experiencia, es porque no has confiado en Él. El Señor Jesús es la recompensa. Y cuando tú tienes tus ojos en Él, no van a traerte las tentaciones de Satanás. ¿Tienes miedo? ¿Estás ansioso? ¿Eso es lo que Satanás te ha estado enviando? Mira a Cristo Jesús y a su provisión, a su cuidado, a su protección. Si tú caminas con Él, no hay por qué temer. ¿Qué pues diremos? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Tú no estás dispuesto a perdonar? Bueno, mira el perdón de Cristo Jesús y deja que tu corazón sane. En todas las circunstancias, en todo tiempo, tú debes de agarrar el escudo de la fe y poner tu mirada en los ojos de Cristo Jesús, porque el enemigo va a atacar en todo momento y cuando Él lo hace, si tú tienes tu fe, tu mirada en Cristo Jesús, esas flechas ardientes se van a apagar como un niño que manda un juguete. Y esto es porque aquel que mira a Cristo Jesús camina con Cristo Jesús. Y quien está con Cristo Jesús no tiene miedo. No hay nada inflamable en su corazón. Porque ya está inflamado, encendido por el Señor Jesucristo y Él está contento, satisfecho. Satanás, el Señor es mi pastor. No deseo nada más. Todo lo encuentro en Cristo Jesús. Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno porque yo estoy con Cristo. En todas las circunstancias, yo tendré mi escudo bien agarrado, siguiendo al Señor. Aquel que ha nacido de Cristo Jesús, Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así es de que toma tu escudo, mantente fuerte, no lo bajes nunca hasta el día que veamos a nuestro Rey cara a cara y escuchemos esas palabras, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Decían antes las madres a sus hijos que iban a la guerra, vuelve con tu escudo o sobre él. Ese era el grito desesperado de estas madres al ver a sus hijos partir. Vuelve con tu escudo o sobre él. Y dice Hebreos que todos estos murieron en fe, murieron encima de sus escudos. Ellos estuvieron cerca de su escudo todo el tiempo. Ellos no recibieron esas cosas aquí, pero ellos las vieron. El texto nos está diciendo que ellos las vieron desde lejos y ellos murieron sobre sus escudos gloriosos y ellos esperaban esa victoria gloriosa en Cristo Jesús, que algún día llegará. No sé a lo que te va a llamar el Señor. No sé a dónde el Señor te va a mandar a caminar. No sé si tu fe experimente victorias ante los ojos del mundo. A lo mejor una victoria, ellos piensan que es derrota, pero pase lo que pase, sea sufrimiento, persecución, la única forma de caminar contra la tentación es caminando por fe. El autor de Hebreos lo deja claro. Hebreos 11:32 nos dice, ¿qué más podremos decir? No tendría yo tiempo para describir todos estos profetas, David, Sansón, todos los que vencieron reinos, aquellos que entraron contra los leones, aquellos que murieron en batallas, aquellos que pelearon con armamentos fuertes. Ante el mundo, ellos eran personas derrotadas. Versículo 35, Hebreos 11:35, algunos fueron torturados, pero ellos sabían que regresarían en resurrección a una mejor vida. Algunos fueron apedreados, algunos fueron muertos por la espada, algunos en barcos, algunos fueron tratados mal, de los cuales el mundo no era digno. ¿Por qué? Porque ellos tenían su escudo de la fe y ellos sabían que algo mejor les esperaba. Por eso preferían caminar con el Señor y hacer lo que el Señor les llamó a hacer. Y no serían desilusionados porque estarían con su Salvador para siempre. No creas que el escudo de la fe no te va a proteger. Debes de tenerlo todo el tiempo. Debes de abrazarlo hasta el día que muramos. Pablo sabía esto. Yo sé cómo vivir en abundancia, en escasez. ¿Cómo lo sabía? Porque él mantenía su promesa por fe, tal como el Señor lo enseñaba. Gracias, Señor, por su palabra que nos recuerda la importancia de constantemente poner nuestra mirada en usted, en su Hijo Jesucristo y lo que provee para nosotros. Señor, mientras caminamos en esta tierra, hay tentaciones que nos rodean en todo momento. Y Padre, a lo mejor algunos ni reconocemos estas tentaciones, por eso le pedimos que nos ayude y podamos detectarlas y que podamos poner nuestra mirada en usted para poder ver el pecado como es, pero lo más importante, ver a Cristo Jesús y la recompensa que Él provee. Gracias, Señor, porque usted ha prometido que usted ha comenzado una buena obra en sus hijos y la completará hasta el día de Cristo Jesús. Oramos todo esto en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.